Bienvenidos a Audio Mentores. Si eres amante de las grandes aventuras y el misterio, no puedes perderte esta historia. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. En este viaje a través de la Estrella del Sur, de Julio Verne, exploraremos tierras lejanas, enfrentaremos desafíos inesperados y descubriremos secretos guardados durante siglos. En cada capítulo, nos adentraremos más en los misterios de esta apasionante novela. ¿Te atreves a acompañarnos en esta aventura? Vamos a comenzar. Capítulo 1. El misterio de la estrella. Era una tarde de otoño en Londres. El aire fresco soplaba con suavidad, arrastrando las primeras hojas doradas de los árboles. El sol, apenas visible a través de la densa niebla, se reflejaba débilmente en las calles empedradas. En una pequeña librería escondida entre callejones, un joven de ojos curiosos recorría las estanterías con una fascinación palpable. William, apasionado por los mapas y las historias de aventuras, encontró algo que jamás habría imaginado. El estante de los antiguos mapas y libros de geografía lo llamó, como si el destino lo hubiera guiado hacia allí. Su mirada se posó sobre un mapa amarillento, casi desvanecido por el paso de los años. Un mapa que mostraba Sudamérica, pero no uno común. No era solo un dibujo de montañas, ríos y océanos. Había algo especial, algo único en él. Una estrella dorada en una esquina del continente resaltaba como si guardara un secreto. La estrella no era simplemente un símbolo. Parecía brillar a través del papel, como si invitara a ser descubierta. La etiqueta, escrita con tinta borrosa, decía, La Estrella del Sur. Un nombre que, aunque familiar, nunca antes había captado su atención de esta manera. En su mente comenzaron a arder las preguntas. ¿Qué significaba esa estrella? ¿Por qué era tan prominente en el mapa? William había oído hablar de la estrella en viejos relatos, historias de exploradores perdidos y civilizaciones antiguas, pero nunca imaginó que algo tan intrigante podía estar tan cerca. Algo, sin duda, valioso y perdido en algún rincón del mundo. En ese momento, la puerta de la librería se abrió con un suave crujido. Un joven alto, con rostro decidido y sonrisa desafiante, entró en la tienda. Ben, su amigo de toda la vida, un hombre práctico y lleno de energía, era conocido por su audacia en las aventuras, siempre en busca de nuevas emociones. Al ver el mapa que William tenía en sus manos, su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Ben con una mezcla de curiosidad y emoción. Este mapa. La Estrella del Sur, dijo William, señalando la estrella dorada en el papel. Siempre he oído hablar de ella, pero nunca imaginé encontrar algo tan específico. Moralo, Ben. Este lugar, hay algo misterioso en él. Ben se acercó, se inclinó sobre el mapa y sus ojos recorrieron la imagen de Sudamérica. ¿Te imaginas lo que significaría encontrar ese lugar? Un tesoro escondido, secretos que el mundo ha olvidado. Quizás incluso una civilización perdida. ¿Quién sabe qué podríamos descubrir? Las palabras de Ben fueron como un impulso que encendió una chispa en el corazón de William. La idea de una aventura parecía más real que nunca. Pero lo que más atraía a William no era tanto el oro o las joyas, sino el misterio que esa estrella representaba. El mapa no solo indicaba la ubicación de un tesoro material, sino que también insinuaba algo más profundo, algo que nadie había encontrado aún. Imagina el conocimiento perdido que podríamos hallar. Un hallazgo que podría cambiar la historia. Algo que no puede quedar sin ser descubierto. William dijo estas palabras en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlas, aunque sabía que solo Ben podía comprender el peso de su significado. Ben, sin pensarlo demasiado, sonrió con esa confianza que solo los verdaderos aventureros tienen. Vamos a hacerlo, William. Este podría ser el mayor descubrimiento de todos los tiempos. No podemos dejarlo pasar. Este es nuestro destino. La Estrella del Sur no es solo un mito. No es solo un nombre en un mapa. Es una llamada. Y la vamos a responder. William hablaba con una determinación que era imposible ignorar. Ambos sabían que no podían seguir adelante con sus vidas como hasta ahora. Algo los empujaba a seguir este camino, y no podían dejarlo pasar. Al salir de la librería, las luces de la ciudad ya comenzaban a encenderse. El aire fresco de la noche los rodeaba mientras caminaban por las estrechas calles de Londres.
El destino parecía haberles tendido una trampa que no podían rechazar. Mientras avanzaban, las palabras que William había dicho en voz baja seguían resonando en sus mentes, como un eco que los llamaba. No sabían qué les esperaba, pero una cosa estaba clara: el viaje hacia la Estrella del Sur comenzaba esa misma noche. Mientras se alejaban de la librería, el misterio de la estrella los envolvía, y aunque nada era seguro, ambos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Capítulo 2. Preparativos para la aventura. La mañana siguiente, el aire en Londres parecía más fresco de lo habitual, y la niebla que cubría la ciudad comenzó a disiparse lentamente. William y Ben se encontraron de nuevo en el café de siempre, un lugar tranquilo en el que podían discutir con calma sus planes. En las mesas cercanas, la vida cotidiana seguía su curso, pero para ellos, todo había cambiado de forma irreversible. El mapa de la Estrella del Sur había despertado en sus corazones una inquietud y emoción que ya no podían ignorar. Con el mapa sobre la mesa, ambos comenzaron a trazar su ruta. Ben, siempre práctico, tomó la iniciativa y comenzó a examinar las posibilidades. Mientras tanto, William, como siempre, se perdía en los detalles. Había algo en esos trazos, en esos nombres extraños y en esa estrella dorada que lo absorbía. Cada línea del mapa parecía hablarle, contándole historias de antiguas expediciones y territorios desconocidos. Este lugar es tan remoto, ni siquiera hay muchas referencias sobre él. No debe haber sido explorado por mucho tiempo, dijo William, con un tono de asombro en su voz. Pero, si realmente es como dicen, la recompensa no será solo material. Es la historia misma lo que debemos buscar. Ben se reclinó en su silla, mirando con escepticismo el mapa. Lo que más me atrae es la promesa de algo nuevo, algo que nadie haya tocado antes. Y si esa estrella realmente tiene un significado, no podemos quedarnos aquí esperando a que otros lo encuentren antes que nosotros. Pero William no estaba pensando solo en lo tangible. Para él, la verdadera recompensa de esta aventura era el conocimiento perdido que podrían descubrir. ¿Te imaginas? Un saber olvidado. Tal vez un tesoro de sabiduría ancestral que podría cambiar la historia humana. Después de una hora de conversación y planificación, ambos sabían que no podían perder más tiempo. Estaban decididos a emprender el viaje. A pesar de los peligros y las dificultades que pudieran encontrar en el camino, la aventura era lo único que les importaba ahora. Esta no es una simple expedición. Es la oportunidad de cambiar nuestra vida, Ben. La Estrella del Sur no es solo un mito. Es un portal hacia lo desconocido, dijo William, mientras su voz se llenaba de una mezcla de excitación y solemnidad. Al terminar de estudiar el mapa, comenzaron a hacer una lista de provisiones. Necesitarían equipo especializado, brújulas de alta precisión, herramientas para escalar y explorar, y, por supuesto, provisiones para un viaje largo. También tendrían que contratar un guía, alguien familiarizado con las junglas sudamericanas y los peligros que acechaban en esos territorios inexplorados. Vamos a necesitar un buen barco para cruzar el río Amazonas. Eso no lo podemos hacer sin alguien que conozca la región, dijo Ben, mientras anotaba los detalles. Y no olvides que los lugareños tienen historias de seres extraños que rondan por esos bosques. William pensó por un momento, pero luego lo miró con confianza. Lo sé, Ben, pero eso es lo que hace que esto sea aún más fascinante. Si encontramos lo que estamos buscando, las historias de esos seres extraños tendrán una razón. Un propósito. El día pasó entre preparativos, compra de provisiones, y la organización de todo lo que necesitarían para su viaje hacia lo desconocido. Pero al caer la noche, mientras los dos amigos se encontraban de nuevo en la tienda de mapas, algo cambió. Una sensación extraña se apoderó de William. Miraba el mapa, pero esta vez algo en él parecía distinto. Las líneas no solo representaban caminos o montañas, sino que parecían moverse, como si el mapa tuviera vida propia. Este mapa, ¿qué secretos tiene? Es como si supiera lo que vamos a hacer, murmuró William, tocando suavemente la estrella dorada en la esquina del continente sudamericano. No estamos solos en esto. Hay algo más, algo que nos observa, que sabe que vamos a encontrarlo. Ben lo miró con una sonrisa nerviosa. No empecemos a hablar de supersticiones, William. Esto es un mapa, no un libro de magia. Sin embargo, algo en la mirada de William indicaba que su amigo tenía razón en sentirse desconcertado. Lo sé,
Pero este mapa está conectado con algo más grande. No es solo geografía, Ben. Es historia, mitología, es el destino, dijo con un tono más grave que el habitual. El tiempo se aceleraba, y la fecha de partida se acercaba rápidamente. Una sensación de urgencia invadía a William, como si el mapa estuviera llamándolos, guiándolos hacia un destino que ninguno de los dos podía comprender completamente. El misterio de la Estrella del Sur se había convertido en algo mucho más grande que una simple expedición. Era ahora una obsesión, un enigma que podría cambiar el rumbo de la humanidad. No vamos a volver de la misma manera que salimos, Ben. Esta aventura nos cambiará para siempre. Lo siento en cada fibra de mi ser. Capítulo 3. El comienzo del viaje. El día de la partida llegó, y con él, una mezcla de emoción y ansiedad. Londres parecía lejano y ajeno, una ciudad que ya no representaba la vida que William y Ben conocían. El aire fresco y el bullicio de la ciudad palidecieron ante la magnitud de lo que estaba por comenzar. Los dos amigos se encontraban en el puerto, esperando el barco que los llevaría hacia un destino desconocido. La Estrella del Sur, con su brillo dorado, los había guiado hasta aquí, pero lo que les esperaba más allá de las costas era incierto. Con cada paso que daban, William sentía que el mapa, que antes había sido solo una promesa, cobraba vida. Las líneas del continente sudamericano ya no parecían solo trazos sobre papel. Ahora, sentía que se acercaban a algo mucho más grande. Algo que podía cambiar todo lo que sabían sobre el mundo. Este es solo el principio, Ben. Lo que encontramos allá en Sudamérica cambiará nuestra comprensión de todo. No solo estamos buscando un tesoro, estamos buscando el significado de la historia misma. Ben, más pragmático, asintió en silencio mientras observaba la tripulación del barco preparándose para zarpar. A lo largo de su vida, había seguido muchos caminos inciertos, pero esta vez sentía que el rumbo estaba marcado por algo mucho más grande que la simple aventura. El mapa de la Estrella del Sur los había atrapado en una trama que ninguno de los dos podía desentrañar aún. Lo sé, William. Pero no olvides que, a veces, los mayores descubrimientos surgen cuando nos dejamos llevar por la curiosidad, no por lo que planeamos. Este es un viaje sin mapa, por así decirlo, dijo Ben con una sonrisa burlona, aunque en el fondo compartía la sensación de que algo más los guiaba. El barco, una pequeña nave de madera, comenzó a deslizarse lentamente por las aguas del Támesis. Las luces de Londres se desvanecían a lo lejos, y el horizonte se expandía ante ellos, prometiendo nuevas aventuras. Mientras se alejaban de la ciudad, la emoción de la travesía se apoderó por completo de William. Ya no estaba preocupado por las incertidumbres del viaje. Ahora solo podía pensar en lo que encontrarían cuando llegaran a Sudamérica. A medida que el barco avanzaba, los días se convertían en semanas, y la travesía hacia el otro lado del mundo se volvía cada vez más real. En los cálidos y tranquilizadores días en el mar, William y Ben intercambiaban ideas sobre lo que podría esperarles al llegar a su destino. El mar, en su quietud y vastedad, ofrecía una paz engañosa. Sabían que la verdadera aventura aún estaba por comenzar, en tierras lejanas, llenas de misterio y peligros. Lo que vamos a encontrar allá no tiene comparación. Esto no es solo sobre riquezas. Es sobre desvelar lo que ha sido guardado durante siglos. Algo que puede cambiar la historia de la humanidad, murmuró William una tarde, cuando la brisa fresca acariciaba su rostro. Ben lo miró con una expresión pensativa. A veces, William, no sabemos lo que estamos buscando hasta que lo encontramos. Quizás ni siquiera sepamos qué hacer con lo que descubrimos. Pero eso no quiere decir que no valga la pena. Las noches en el mar eran tranquilas, pero siempre llenas de una tensión palpable. Ambos hombres sabían que la expedición estaba a punto de cruzar un umbral. Sin embargo, también sabían que, a medida que se acercaban a su destino, el peligro se volvería más real. Los relatos que habían escuchado sobre las selvas y las montañas de Sudamérica no dejaban lugar a dudas. Este sería un terreno inexplorado y lleno de desafíos. Durante una de esas noches, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, William se quedó mirando hacia el cielo. La Estrella del Sur parecía resplandecer en la oscuridad, como una guía que los llamaba. Era una señal, una promesa de lo que les esperaba, aunque aún no pudieran entender completamente su significado. Cada estrella tiene su lugar en el cielo, Ben. Esta no está ahí por casualidad. Nos está diciendo algo, llamándonos para que vayamos hacia ella.
No sé qué, pero siento que no estamos solos en este viaje. Ben, observando la misma estrella, frunció el ceño. Tal vez tengas razón, William. Pero no olvides que hay muchos otros que han buscado esa estrella. Quizás, tal como nos ha atraído a nosotros, también nos espera una sorpresa. La sensación de estar siendo observados comenzó a crecer entre los dos amigos. Aunque intentaban ignorarla, un mal presentimiento los acechaba en cada rincón del barco. El mundo exterior estaba vasto y vacío, pero el misterio que envolvía a la estrella del sur parecía hacerse más cercano con cada ola que rompía contra las paredes del barco. La travesía se extendió aún más a medida que cruzaban el océano, y la aproximación a Sudamérica se volvía cada vez más inminente. Los mapas y las estrellas, la razón y la intuición, todo convergía hacia un solo punto en el horizonte, un lugar que, aunque conocido solo por unos pocos, guardaba secretos tan profundos que ni siquiera el tiempo podía borrarlos. No importa cuán difícil sea el camino que nos espera. Lo que encontramos en Sudamérica tiene que ser descubierto. Y nosotros seremos los que lo hagamos. Capítulo 4. En la Tierra de los Misterios. El horizonte de Sudamérica se empezó a delinear con una claridad que parecía augurar lo inevitable. El barco que transportaba a William y Ben estaba cerca de llegar a la costa, y la sensación de anticipación se volvía más intensa a cada ola que golpeaba el casco. Durante los últimos días de travesía, los dos amigos no habían hablado mucho entre sí, absorbidos por sus pensamientos y por el paisaje cambiante que ya comenzaba a aparecer en el horizonte. El clima había cambiado drásticamente. Desde la frescura del mar hasta el calor pegajoso de la costa tropical. La niebla matutina que envolvía la costa parecía esconder secretos, como si la propia tierra estuviera guardando algo inconfesable. Las montañas de la cordillera de los Andes se alzaban majestuosas, dominando el paisaje con su inmensa presencia. Aquí es donde todo comienza, Ben. La estrella del sur nos ha guiado hasta este punto. Pero lo que encontramos aquí no es solo un tesoro material. Es algo mucho más grande, algo que el mundo ha olvidado. Ben no pudo evitar sentir una ligera incomodidad mientras observaba las montañas. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero la magnitud de lo que les esperaba lo hacía dudar. Las historias que habían escuchado sobre la selva y las criaturas que habitaban esos lugares eran aterradoras. Sin embargo, la determinación de William lo mantenía en marcha. Sabía que no podían dar marcha atrás ahora. Lo que sea que nos espere, no lo encontraremos sin enfrentar lo que está en el camino. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Ben se mantuvo firme, tratando de calmar sus propios temores. La incertidumbre estaba impregnada en el aire, como la niebla que cubría las costas. Aunque el futuro era incierto, la curiosidad que los impulsaba a avanzar no tenía límites. La llegada al puerto fue recibida con la típica agitación de cualquier ciudad costera. Los comerciantes, los marineros y los nativos que habían llegado de tierras lejanas se mezclaban entre sí. Los dos amigos, aunque acostumbrados a la vida urbana, sintieron que todo en ese lugar era nuevo. Los colores, los sonidos, los olores, todo parecía estar impregnado de una energía que no podían explicar. Estamos aquí, Ben. Este lugar tiene historia, tiene secretos. Lo que buscamos está más cerca de lo que pensamos, pero hay algo en este sitio que nos hace pensar que no seremos los únicos buscando lo mismo. Al principio, el puerto parecía una simple entrada a la ciudad. Sin embargo, una vez que ambos comenzaron a explorar, comenzaron a notar que algo no encajaba. La gente parecía estar al tanto de su llegada, como si esperaran que alguien llegara a ese lugar con el mismo propósito que ellos. No fue mucho después de que los dos hombres comenzaron a escuchar murmullos entre la multitud, palabras ininteligibles, como si estuvieran siendo observados. La sensación de ser vigilados comenzó a aumentar con cada paso. Decidieron dirigirse a la taberna local para obtener información, pues sabían que los viajeros siempre encontraban respuestas entre los lugareños. Al entrar, un ambiente denso de humo y conversaciones en voz baja los envolvió. Las luces tenues de las lámparas de aceite no hacían sino intensificar la atmósfera misteriosa. Un hombre alto, con barba y ojos penetrantes, se acercó a ellos sin que ellos lo notaran. Parecía haber estado observándolos desde el momento en que entraron. «Puedo ver en sus ojos que no son de por aquí», dijo el hombre con voz grave, como si hablara desde una profundidad insondable. «Ustedes han venido por la misma razón que muchos otros. Pero tengan cuidado.
Lo que buscan no es algo que cualquiera pueda encontrar. Ben y William se miraron. Aquella declaración resonó en sus mentes, y un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. ¿Qué sabes sobre lo que buscamos?, preguntó William, con la esperanza de obtener alguna pista que los acercara a su objetivo. El hombre les hizo una señal para que lo siguieran hasta una mesa apartada. Allí, entre susurros, les habló de un antiguo culto que habitaba la región, uno que había estado buscando durante siglos los secretos que William y Ben perseguían. Según sus palabras, la Estrella del Sur no era solo una guía geográfica, sino también un punto de conexión entre mundos ocultos, mundos que existían más allá de lo físico. No todo lo que brilla es oro, señores, continuó el hombre con una sonrisa enigmática. La Estrella del Sur los guiará, pero les advierto que no todos los que siguen su luz sobreviven para contar la historia. Con estas palabras, el hombre desapareció en la oscuridad de la taberna, dejándolos con más preguntas que respuestas. William y Ben, ahora más intrigados que nunca, sabían que estaban al borde de algo mucho más grande de lo que habían imaginado. El viaje los había llevado hasta allí, pero la verdadera travesía estaba por comenzar. Lo que querían encontrar no solo cambiaba la historia, sino que también podría cambiar la comprensión misma de la realidad. El camino hacia la verdad nunca es fácil, Ben, dijo William, mientras ambos se levantaban de la mesa. Pero estamos aquí para enfrentarlo. Capítulo 5. Los secretos de la selva. La mañana siguiente llegó con un sol ardiente que iluminaba el paisaje tropical. Los dos amigos, William y Ben, se encontraron con la necesidad urgente de profundizar en la información que habían recibido la noche anterior en la taberna. La advertencia del misterioso hombre seguía resonando en sus mentes. La Estrella del Sur no solo guiaba, sino que también podría ser peligrosa. No podemos darnos el lujo de dudar ahora, dijo William, ajustándose el sombrero mientras observaba la densa jungla que se extendía frente a ellos. La selva esconde secretos, y debemos enfrentarlos si queremos encontrar lo que buscamos. Ben asintió con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que el lugar al que se dirigían era mucho más que un destino físico, era el umbral de algo mucho mayor, algo que cambiaría la forma en que entendían el mundo. La selva tropical ante ellos era vasta e impenetrable. Los árboles altos y frondosos creaban una cortina de sombra que dificultaba la visibilidad, y el aire estaba cargado de humedad. El sonido constante de los insectos y las aves exóticas envolvía el entorno, mientras las hojas de los árboles crujían bajo sus pies. Era un lugar hermoso, pero que también emitía una sensación de peligro latente. La vida aquí parecía estar en un constante estado de alerta. ¿Qué te parece, Ben?, preguntó William, mientras se abría paso entre la vegetación. ¿Estamos preparados para lo que nos espera? Ben no respondió de inmediato. Estaba mirando a su alrededor, tratando de absorber todos los detalles. La selva no solo era un paisaje natural, parecía tener algo de sobrenatural, algo que los observaba desde las sombras. No podían ver nada, pero algo les decía que no estaban solos. Se sentía como si la misma naturaleza estuviera guardando celosamente sus secretos. No lo sé, William, respondió Ben finalmente. Pero no podemos retroceder ahora. Hemos venido hasta aquí, y ahora es el momento de descubrir la verdad. La jornada avanzó con ellos abriéndose camino entre la espesa vegetación. A medida que se adentraban más en la selva, comenzaron a notar señales de que no eran los primeros en haber pasado por allí. Restos de fogatas apagadas, huellas de animales grandes, y lo que parecía ser un antiguo sendero, todo indicaba que otros ya habían intentado llegar hasta el mismo lugar. El calor y la humedad aumentaban a cada paso, pero lo que realmente comenzaba a agobiar a los dos hombres era la sensación de que algo los estaba siguiendo. No era un animal, ni siquiera el viento. Era como si la selva misma estuviera viviéndolos, observándolos y aguardando. Siento que estamos cerca, dijo William, mientras se detenía para examinar un extraño símbolo grabado en un árbol. Era un círculo con líneas que se entrelazaban en su interior. Algo familiar, pero a la vez desconcertante. Esto no es una coincidencia. Esto pertenece a algo más grande. Ben se acercó al símbolo y lo tocó, sintiendo una extraña vibración al contacto con la corteza del árbol. Una sensación que no podía describir, como si algo en su interior hubiera despertado. Es como si algo estuviera respondiendo a nuestro contacto, comentó Ben, con voz baja, aún sin comprender bien lo que sucedía. De repente, un ruido a lo lejos los hizo girar. Un crujido,
seguido de pasos apresurados. No eran los de un animal, sino de algo o alguien moviéndose con gran rapidez a través de la selva. La tensión en el aire era palpable. Ambos sabían que lo que se acercaba no podía ser ignorado. «Es hora de averiguar qué hay más allá de ese sendero», exclamó William, tomando la delantera. Sin dudarlo, ambos empezaron a caminar más rápido, ansiosos por descubrir lo que los esperaba al final del misterioso camino. Tras varios minutos de caminar con rapidez, llegaron a un claro, y lo que encontraron allí los dejó sin palabras. Un antiguo templo, cubierto por la vegetación, estaba frente a ellos. Sus paredes eran de piedra, con inscripciones que solo podían ser entendidas por aquellos que conocían los secretos de la región. «Esto es más grande de lo que pensábamos», susurró Ben, mirando al templo con una mezcla de asombro y miedo. El templo parecía haber estado en ese lugar durante siglos, y aunque el tiempo y la naturaleza lo habían reclamado, la estructura mantenía una extraña energía, como si aún tuviera vida propia. Las inscripciones que adornaban sus paredes hablaban de un poder ancestral, algo que se había sellado allí, esperando a ser liberado. «Este es el lugar», dijo William, mientras sus ojos brillaban con la emoción de haber llegado hasta allí. «Lo que buscamos está aquí, y lo descubriremos». Pero antes de que pudieran acercarse al templo, un fuerte grito rompió el silencio. Algo se movió rápidamente entre las sombras del claro. Algo que no querían enfrentar, pero que sabían que tendrían que enfrentar. Capítulo 6. El templo olvidado. La figura que apareció en el claro les hizo congelarse. Era una sombra, difícil de distinguir en la penumbra del bosque, pero lo que se podía ver de ella era inquietante. Al principio, no entendieron bien si era un ser humano o una figura de otro tipo. El grito que la había precedido resonaba en el aire, y ahora se sentía un silencio denso, como si la propia selva estuviera esperando una respuesta. William y Ben intercambiaron una mirada cargada de incertidumbre. El templo estaba frente a ellos, pero la figura misteriosa había creado una barrera invisible, que los detenía en su avance. «¿Quién va allí?», gritó William, con la voz firme, aunque su corazón latía acelerado. No sabía si era un hombre, un animal o algo completamente diferente. El ser que se encontraba en el claro dio un paso hacia ellos. Tenía una apariencia humana, pero algo en sus movimientos y su postura no era natural. Su rostro estaba cubierto por una capa de sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, como si tuvieran el poder de penetrar el alma. Ben, sintiendo la presión de la situación, dio un paso atrás, pero William permaneció firme. Sabía que tenían que enfrentarse a lo que fuera que estaba allí, si querían obtener respuestas. «No tenemos tiempo para juegos», dijo William, manteniendo la mirada fija en la figura. «Estamos aquí para descubrir la verdad. Si eres una amenaza, entonces muéstralo. Si no lo eres, permítenos seguir adelante». La figura no se movió durante un largo momento. Luego, con una voz profunda, que parecía provenir tanto del como de los ecos lejanos de la selva, respondió: «¿De verdad creéis que pueden descubrir lo que está sellado aquí? ¿Qué pueden comprender lo que habéis despertado?». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, llenas de sabiduría y advertencia. Ambos hombres se quedaron en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. Había algo en la voz que les transmitía una sensación de poder y peligro, y sabían que no podían ignorarlo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ben, su tono algo tembloroso. «¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué está todo esto oculto?». La figura pareció considerar la pregunta por un momento, luego, con una leve inclinación de cabeza, comenzó a hablar de nuevo. «No sois los primeros en llegar aquí», dijo. «Muchos antes que vosotros han intentado desvelar los secretos del templo, pero la estrella del sur no se revela sin pagar un precio. La verdad que buscan está más allá de lo que la mente humana puede comprender». «Lo sabemos», respondió William, firme. «Hemos llegado hasta aquí porque estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Qué nos impide continuar?». La figura comenzó a acercarse lentamente. Sus pasos eran suaves pero inquebrantables, como si la tierra misma le obedeciera. Cada paso que daba parecía amplificar la atmósfera de tensión que se había instalado en el claro. «Lo que os espera dentro no es solo un descubrimiento físico», dijo, finalmente llegando a unos pocos metros de ellos. «Es algo mucho más grande, algo que os cambiará para siempre. No es un conocimiento que todo hombre pueda poseer». Antes de que pudieran responder, la figura levantó una mano,
y el aire a su alrededor se tornó denso y pesado. La selva a su alrededor parecía sumirse en un extraño silencio, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Quien entre en el templo debe estar preparado para lo que encontrará. Las puertas de la verdad solo se abren para aquellos que están dispuestos a dejar atrás lo que saben, a enfrentar lo desconocido sin temores. Con estas últimas palabras, la figura se desvaneció en las sombras del bosque, como si nunca hubiera estado allí. El eco de su voz permaneció en el aire, pero el ser ya no estaba. Ahora, solo quedaban William y Ben, mirando al templo que tenía frente a ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de ambos. Sabían que la advertencia no era algo que pudieran ignorar. Había algo mucho más grande en juego, algo que superaba lo que podían comprender. Y, sin embargo, no podían dar marcha atrás. El templo, con todos sus misterios y peligros, los llamaba. «Estamos listos», susurró Ben, mirando a William. William se mantuvo en silencio por un momento, mirando el templo, antes de responder. «No tenemos otra opción. Es ahora o nunca». Con una determinación renovada, ambos se dirigieron hacia las imponentes puertas del templo. La selva volvía a la vida a su alrededor, el viento comenzaba a soplar de nuevo, y el murmullo de los animales se alzaba en el aire. Pero por un momento, todo parecía centrarse en las puertas que estaban a punto de abrir. Sin pensarlo más, empujaron las puertas, que cedieron con un crujido resonante. El interior del templo estaba oscuro y frío, y un aire extraño se desplegó ante ellos. Se sentían pequeños ante la grandeza de la estructura, pero su determinación seguía intacta. La verdad, al fin, estaba dentro. Capítulo 7. El secreto del templo. El templo, imponente y misterioso, se extendía ante William y Ben como un vasto santuario del olvido. El aire dentro de sus muros era denso, impregnado de un olor antiguo, casi etéreo. Al entrar, una sensación de inquietud se apoderó de ambos, como si las piedras mismas estuvieran guardando secretos que no deseaban ser revelados. La luz apenas penetraba en el interior del templo, y la oscuridad parecía esperar pacientemente su momento para envolverlos por completo. Los pasos de los dos hombres resonaban en el suelo de piedra, cada uno cargado de la misma sensación de que algo grande estaba por ocurrir. Nadie había pisado ese lugar en siglos, tal como les había advertido la figura misteriosa, y ahora ellos estaban allí, en el umbral de lo desconocido. Las paredes estaban cubiertas por inscripciones y símbolos que ninguno de los dos comprendía, pero todos ellos parecían contar una historia mucho más antigua de lo que podían imaginar. «Esto es más grande de lo que pensé», murmuró Ben, mirando las intrincadas marcas talladas en las paredes. «¿Cómo podemos siquiera empezar a entender lo que está aquí?» William caminó un poco más adelante, sus ojos fijos en las inscripciones. Había algo en ellas que le resultaba familiar, como si evocaran recuerdos de un sueño lejano. No eran simplemente jeroglíficos o símbolos arcanos. Había una conexión entre ellos, una especie de lenguaje que hablaba en tonos bajos, resonando en lo más profundo de su ser. De repente, se detuvo en seco. Frente a él había una figura grabada en la piedra, una representación de un hombre con una estrella sobre su cabeza. El hombre sostenía un objeto extraño, algo que parecía un mapa o una brújula, y al lado de la figura, había una inscripción que decía: «El que siga la estrella del sur encontrará lo que busca, pero su alma nunca será la misma». Las palabras resonaron en su mente con una claridad inesperada, como si fueran un eco profundo de algo olvidado. William no sabía si debía sentirse inquieto o motivado, pero algo dentro de él le decía que esa inscripción era clave para entender lo que les esperaba. Al mirar de reojo a Ben, vio que su rostro también reflejaba la misma mezcla de asombro y temor. «¿Qué significa eso?», preguntó Ben en voz baja, como si temiera que el sonido de su voz pudiera romper el hechizo que parecía envolver el templo. William se quedó mirando la figura y la inscripción por unos segundos más, intentando dar sentido a las palabras. Finalmente, susurró: «Creo que nos han advertido. La estrella del sur no es solo una guía. Es algo más». El aire dentro del templo parecía volverse más espeso, y el sonido de sus respiraciones se hacía más audible en la quietud del lugar. A medida que avanzaban más profundo en el interior del templo, comenzaron a escuchar un susurro lejano, como si las paredes mismas estuvieran hablando, como si el templo tuviera una vida propia, observándolos, juzgándolos. «No somos los primeros», dijo Ben, su voz temblorosa.
¿Crees que otros también han intentado encontrar esto antes? William asintió lentamente. Lo que vemos aquí, las inscripciones, la figura, todo esto sugiere que muchos han estado aquí antes. La Estrella del Sur no es un simple mito o leyenda. Es algo real, y ha dejado su marca en este lugar. El camino los llevó hacia una cámara profunda en el corazón del templo. La puerta, aparentemente hecha de una sola piedra, estaba adornada con más símbolos, y en su centro había una figura tallada que representaba una llave. Al verla, una sensación de inevitabilidad se apoderó de William. Era como si todo lo que habían experimentado hasta ahora los hubiera llevado hasta ese punto. Parece que aquí es donde empieza la verdadera prueba, dijo William, con una voz más firme. A pesar de la incertidumbre que sentían, algo dentro de él le decía que estaban cerca de descubrir lo que habían venido a buscar. Ya no podían retroceder, y cualquier duda que pudieran haber tenido debía quedar atrás. Solo quedaba avanzar. Se acercaron a la puerta, y al tocarla, la piedra se movió lentamente, como si cediera a su contacto. Un fuerte rugido de viento, como si el mismo templo respirara, los envolvió en un abrazo frío. Las paredes comenzaron a vibrar suavemente, y un resplandor tenue emergió de la cámara más profunda. Sin pensarlo más, William y Ben entraron en la sala. Lo que encontraron dentro fue algo que ni en sus sueños más salvajes habrían podido imaginar. Ante ellos, se erguía una gran estructura de piedra, en el centro de la cual descansaba una estrella brillante. Era la Estrella del Sur, y parecía irradiar una energía extraña, casi tangible. A su alrededor, el aire estaba cargado de electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Pero lo que más llamó la atención de William fue una inscripción en la pared de la cámara, justo enfrente de la estrella. Decía: «Solo quien se enfrente a la oscuridad será digno de poseer la luz». Las palabras le dieron un escalofrío. Sabía que lo que estaba a punto de suceder sería trascendental, pero no tenía idea de cuán profundo sería el cambio que experimentaría. Al igual que la advertencia de la figura en el bosque, esta nueva inscripción parecía sugerir que lo que buscaban no solo cambiaría sus vidas, sino que los transformaría de formas que no podían prever. Antes de que pudiera decir algo, Ben ya se acercaba a la estrella. La atracción era innegable, y parecía como si la estrella misma los estuviera llamando. «Vamos», dijo Ben, sin dejar de mirar la estrella. «Es ahora o nunca». Pero William, con una sensación de aprensión, dudó un momento más. Sabía que el templo guardaba más secretos, y no estaba seguro de estar listo para enfrentar lo que venía. Pero al ver a Ben, esa curiosidad imparable y ese deseo de descubrir la verdad, supo que ya no había vuelta atrás. De alguna manera, la estrella representaba todo lo que habían buscado. Y ahora, al fin, la tenían frente a ellos. Capítulo 8. La prueba de la luz. La estrella brillaba con una intensidad que desbordaba toda lógica. El resplandor que emitía no era cálido, sino penetrante, frío, como si una luz distante de otro mundo estuviera intentando atravesar la realidad misma. William y Ben se quedaron allí, inmóviles, observando la esfera resplandeciente que parecía estar viva, palpitando como el corazón de un gigante dormido. La sensación de fascinación se mezclaba con la ansiedad, como si, al acercarse más, pudieran desencadenar una fuerza mucho más poderosa de la que eran capaces de comprender. «¿Deberíamos tocarla?», preguntó Ben, su voz temblorosa, pero su mirada fija en la estrella. No sabía si el miedo o el deseo de descubrir la verdad lo empujaban, pero la atracción era innegable. William no respondió de inmediato. Sus ojos seguían la figura luminosa, que parecía moverse suavemente, como si danzara en el aire. Había algo en la estrella que parecía susurrar, llamando a cada fibra de su ser a acercarse. Pero algo en su interior le decía que no debían apresurarse. Algo les advertía que el poder que emanaba de esa estrella era más grande que todo lo que jamás habían experimentado. La sala estaba en silencio absoluto, el aire denso, como si todo el mundo estuviera esperando una acción. Sin embargo, a pesar de la quietud, la presión aumentaba. La inscripción en la pared, que se había hecho tan relevante para ellos, resonaba en su mente. Solo quien se enfrente a la oscuridad será digno de poseer la luz. Las palabras de la inscripción retumbaban en la mente de William. ¿Qué oscuridad tenían que enfrentar? No había nada visible en la sala que pudiera considerarse una amenaza. Solo la estrella brillaba, y con ella,
una sensación creciente de que algo más se encontraba oculto en las sombras. Ben, incapaz de resistir más, dio un paso hacia la estrella. La luz parecía reconocer su presencia, respondiendo con una intensidad aún mayor. Era como si la estrella misma hubiera esperado ese momento, como si reconociera al joven como un visitante digno de ser recibido. Sin embargo, antes de que pudiera tocarla, un estruendo sordo retumbó a través de la cámara. El suelo tembló bajo sus pies, y las paredes parecieron vibrar. La estrella titiló brevemente, y en el mismo instante, las sombras en la habitación se alargaron, distorsionándose en formas grotescas y sinuosas. William dio un paso atrás, el miedo apoderándose de él. Las sombras no eran simplemente oscuridad, eran entidades vivas, con un propósito oscuro. Algo estaba despertando. «¡Espera!», gritó William, pero Ben ya había extendido la mano hacia la estrella. La luz de la estrella estalló en una brillante llamarada, cegadora. En un instante, la sala entera se sumió en la oscuridad más total, y un viento feroz comenzó a soplar, arrastrando todo a su paso. El rugido del viento era ensordecedor, y las sombras parecían acercarse, rodeándolos, acechando. William luchó por mantenerse firme, pero algo en su interior lo instaba a mirar más allá, a ver lo que estaba sucediendo. A través de la oscuridad, pudo distinguir una figura que emergió de las sombras. Era una presencia poderosa, formada por la misma oscuridad que había invadido la sala. «¿Quién eres?», preguntó William, su voz resonando con una mezcla de valentía y temor. La figura no respondió inmediatamente. En cambio, las sombras parecieron alejarse brevemente, y la figura habló, pero sus palabras no eran humanas. Su voz era profunda, como si viniera de las profundidades de la tierra misma. Solo los que comprenden la oscuridad pueden ser dignos de la luz. La estrella no es un regalo, es una prueba. William no entendió de inmediato, pero sus palabras se grabaron en su mente. La oscuridad parecía ser una parte esencial de este proceso. Si querían acceder a la luz, tendrían que comprender y enfrentar la oscuridad que los rodeaba. La estrella no era una simple fuente de poder, era una barrera entre dos mundos, entre la luz y la oscuridad, y solo los que pudieran trascender ambas serían dignos de su poder. Ben, con la mano aún extendida hacia la estrella, empezó a sentir la presión de la oscuridad, como si estuviera intentando arrastrarlo hacia el abismo. Las sombras parecían querer envolverlo, pero él permaneció inmóvil, luchando por comprender lo que debía hacer. Sabía que algo fundamental debía ocurrir en ese momento. No se trataba de obtener la estrella, sino de atravesar la oscuridad para poder acceder a la luz. «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó Ben, su voz llena de desesperación. La figura de la sombra se inclinó ligeramente, como si evaluara su disposición. Luego, en un susurro casi imperceptible, las palabras flotaron hacia ellos. «Solo aquellos que se atrevan a desafiar sus miedos podrán tomar lo que les pertenece. La luz no será entregada, debe ser conquistada». Con esas palabras, las sombras desaparecieron, dejando un espacio de silencio y calma. La estrella volvió a brillar con la misma intensidad que antes, pero ahora había algo diferente en ella. No era solo luz, era una luz que desafiaba, una luz que retaba a aquellos que se acercaban. La estrella no los quería simplemente como observadores, los quería como participantes en un desafío. La oscuridad no era algo externo, sino algo que debían confrontar dentro de sí mismos. Ben, aún con la mano extendida, miró a William con determinación. Esta vez, él no vaciló. Sabía que debían tomar la estrella, pero no porque fuera un premio. La estrella solo aceptaría a quienes fueran capaces de enfrentarse a lo más profundo de su ser, a la oscuridad que todos cargaban dentro. Y ahora, con las palabras de la figura resonando en sus mentes, sabían lo que debían hacer. Alzaron las manos al unísono, y en ese preciso instante, el aire se calmó. La estrella, ahora rodeada por una energía diferente, parecía aceptar su desafío. Capítulo 9. El desafío del silencio. El ambiente estaba impregnado de una quietud inquietante. Después del desafiante encuentro con la figura oscura y la luz radiante de la estrella, William y Ben se encontraron en un espacio de reflexión y desconcierto. La estrella seguía resplandeciendo, ahora sin el tumulto de la oscuridad, pero la atmósfera que la rodeaba era diferente. Había una calma, una serenidad extraña,
como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitirles reflexionar sobre lo que acababan de experimentar. El aire ya no era pesado, pero el silencio era casi abrumador. Ben, con el rostro pensativo, miraba la estrella sin atreverse a acercarse más. No era miedo lo que lo detenía, sino una sensación de respeto profundo hacia lo que representaba. La estrella, como la figura que había aparecido, no era solo un objeto, sino un desafío, una puerta hacia algo más grande. ¿Lo hemos logrado?, preguntó Ben, rompiendo el silencio. Su voz resonó débilmente, como si temiera que las palabras rompieran el equilibrio que los rodeaba. William, por su parte, no respondía inmediatamente. Estaba concentrado, sintiendo una presión interna que no se había experimentado antes. Podía escuchar sus propios pensamientos, cada uno de ellos reverberando con una claridad inusitada. En su mente, las palabras de la figura aún resonaban, pero había algo más. Algo que aún no comprendía completamente. Algo en el silencio que le pedía ser entendido. La estrella no es una fuente de poder, es una prueba. Las palabras de la figura regresaban a su mente una y otra vez. Y aunque la estrella seguía siendo un misterio, lo que parecía claro es que la luz no era el fin de la búsqueda, sino el principio de un desafío mucho mayor. La sensación que los envolvía no era la de un poder externo al que podían acceder, sino más bien la de una necesidad interna de transformación. Como si la estrella, al haberlos elegido, les estuviera exigiendo algo más: comprensión, sacrificio y, tal vez, renuncia. Ben, sintiendo el peso de este pensamiento, miró a William con una mezcla de preocupación y esperanza. ¿Era eso lo que la estrella quería? ¿Que se enfrentaran a algo dentro de ellos mismos? ¿Que comprendieran, al fin, lo que la oscuridad y la luz realmente representaban? De repente, un suave murmullo comenzó a llenar la sala. No eran voces ni palabras, sino un sonido profundo, casi hipnótico. Era como si la estrella misma estuviera emitiendo un susurro que solo ellos podían escuchar. Este murmullo parecía envolverlos, invitándolos a avanzar, a seguir más allá de lo que ya habían alcanzado. ¿Oyes eso?, preguntó Ben, con una expresión de asombro en su rostro. William asintió lentamente. El murmullo no solo era un sonido, sino una sensación, algo que los atravesaba por dentro, que los desnudaba emocionalmente. Era como si todo su ser fuera llamado a una comprensión más profunda, una comprensión más allá de las palabras y de la razón. «Es el sonido de la estrella», respondió William en voz baja, como si las palabras tuvieran que salir con cautela. Pero no es solo un sonido. Es un desafío. La estrella no habla con palabras, sino con lo que nos hace sentir. El silencio nos está desafiando. Las palabras de William parecían tener un eco profundo, resonando con la verdad de lo que estaba sucediendo. La estrella no solo estaba iluminando un camino, sino que también les estaba exigiendo una nueva forma de entender. Este desafío era una cuestión de percepción. No era suficiente con ver la luz o el poder que emanaba de ella. Era necesario comprender el vacío y el silencio que la rodeaba. Mientras la sala seguía bañada por la luz de la estrella, Ben cerró los ojos, dejándose envolver por el silencio. En su mente, las imágenes de lo sucedido comenzaron a fundirse. La figura oscura, las sombras, la estrella misma. Todo comenzó a cobrar un nuevo significado. La prueba no consistía en una simple confrontación con lo desconocido. La prueba era comprender el silencio que precedía a la luz. De repente, un pensamiento profundo lo invadió. La luz y la oscuridad no eran opuestos, sino complementarios. Para comprender la verdadera naturaleza de la estrella, necesitaban aceptar tanto la luz como el vacío que la rodeaba. La luz solo podía ser apreciada cuando se había atravesado la oscuridad, y el silencio solo podía ser entendido cuando se había experimentado el ruido del caos. Abrió los ojos y miró a William con una nueva determinación. «Es el silencio lo que tenemos que comprender», dijo Ben, casi sin darse cuenta de que sus palabras coincidían con los pensamientos que William había estado albergando. William lo miró sorprendido. Parecía que ambos, por fin, comprendían algo más profundo de lo que habían imaginado. El desafío no era físico. No se trataba de tocar la estrella ni de enfrentarse a un enemigo. Se trataba de entender la naturaleza misma del silencio, de cómo éste se entrelazaba con la luz y la oscuridad. En ese momento, algo cambió. La sala ya no parecía estar dividida entre la luz y la oscuridad. Todo estaba en equilibrio,
como si el espacio mismo hubiera entendido que la prueba era más interna que externa. La estrella ya no brillaba con la misma intensidad cegadora, sino con una suavidad que era casi acogedora. El silencio, ahora, no era algo que los asustara. Era algo que los invitaba a entender. A través de ese silencio, podían ver con mayor claridad, más allá de las formas y los colores, más allá de los miedos y las certezas. La verdadera luz, pensó William, es la que se encuentra en el silencio entre los ruidos. Es allí donde realmente se revela. Ben asintió, comprendiendo finalmente que no era el resplandor de la estrella lo que debían buscar, sino lo que la estrella representaba, la armonía entre el ruido y el silencio, entre la luz y la oscuridad. Capítulo 10. La prueba de la voluntad. Con la comprensión del silencio y la armonía entre la luz y la oscuridad, William y Ben se encontraban más preparados para enfrentar lo que venía. Sin embargo, sabían que el desafío aún no había terminado. La estrella, que parecía ser el centro de todo, continuaba brillando con una luz suave, pero sus efectos eran profundos y misteriosos. La atmósfera seguía cargada, como si cada paso que dieran los acercara más a algo importante, pero aún incierto. No podía ser coincidencia que, a medida que se adentraban en la oscuridad de la caverna, más intensamente sentían la presencia de la estrella. Era como si la luz misma los estuviera guiando, pero en lugar de brindarles claridad, aumentaba el misterio. La voluntad es el verdadero desafío, pensó William mientras caminaba lentamente junto a Ben. El silencio ya no los incomodaba, pero algo dentro de él seguía haciéndole preguntas sin respuesta. Ben, sintiendo la inquietud de su compañero, rompió el silencio. ¿Qué es lo siguiente, William?, preguntó, con la voz teñida de incertidumbre. Aunque ahora comprendían el significado de la estrella, y el propósito que la rodeaba, la sensación de estar en medio de una prueba inacabada no los abandonaba. William miró al frente, hacia el centro del claro, donde la estrella ahora parecía brillar de manera inusitada. Era como si la luz fuera más intensa y las sombras más oscuras a medida que se acercaban. La paz y el silencio que habían experimentado antes ahora estaban reemplazados por una sensación de desafío, como si una fuerza invisible estuviera empujándolos a tomar una decisión importante. La estrella ha sido una guía hasta ahora, dijo William, sus palabras reflejando sus pensamientos. Pero el verdadero desafío es lo que no podemos ver, lo que aún no comprendemos del todo. Ben asintió, pero su mirada estaba fija en la estrella. El resplandor parecía tomar forma a medida que se acercaban, como si el misterio de su origen fuera cada vez más palpable. En ese momento, comprendió lo que William había dicho. No todo era lo que parecía. La estrella no solo era una fuente de luz, sino también una prueba de voluntad. Cada uno de ellos debía decidir qué hacer con la luz que ahora tenían ante sus ojos. La sensación de desafío creció a medida que avanzaban, hasta que llegaron a una extraña apertura en el suelo, cubierta por una capa de sombras que parecía absorber la luz misma. Una presión invisible los envolvía, y la estrella, aunque visible, ya no era la fuente de consuelo que había sido. Ahora, parecía ofrecer un tipo de oscuridad que desafiaba su confianza en lo que habían entendido hasta ese momento. Ben miró el oscuro abismo que se extendía ante ellos. Era un vacío profundo que parecía engullir todo a su paso. El resplandor de la estrella ya no parecía suficiente para iluminarlo. ¿Debemos descender?, preguntó, su voz temblorosa. William se acercó lentamente, observando las sombras que parecían moverse a medida que la luz de la estrella tocaba la superficie. Esta es la prueba de la voluntad, dijo finalmente. No podemos confiar en lo que vemos ni en lo que sentimos. Solo podemos avanzar confiando en nuestra decisión de enfrentarnos a lo desconocido. La incertidumbre de Ben se reflejaba en su rostro, pero, al ver la determinación en los ojos de William, sabía que la única forma de seguir adelante era confiar en la voluntad de avanzar. La estrella los había guiado hasta aquí, pero ahora dependía de ellos dar el siguiente paso, aun cuando el camino parecía oscuro y peligroso. No es la luz lo que necesitamos ahora, dijo Ben, tomando una profunda respiración. Es nuestra voluntad de seguir adelante, sin importar lo que veamos o lo que no podamos ver. Con esas palabras, ambos se inclinaron hacia el abismo, sus cuerpos tensos pero resueltos. La oscuridad parecía tragarse la luz, y por un momento, ninguno de los dos pudo ver nada más que sombras. Pero había algo más en el aire, algo que les decía que no estaban solos. La estrella, aunque distante, seguía brillando,
y su luz era ahora un recordatorio de que la verdadera prueba no era el obstáculo frente a ellos, sino su capacidad para continuar a pesar de las dudas. La caída hacia el vacío fue inesperada. No fue un abismo físico, sino una sensación interna, como si el propio acto de avanzar los estuviera arrastrando hacia un espacio desconocido dentro de sí mismos. El abismo parecía no tener fin, pero en su descenso, algo extraño comenzó a suceder. La estrella brillaba más intensamente, pero ahora en su interior, no afuera. La luz se fusionó con sus pensamientos, sus emociones, como si la estrella misma estuviera en su interior, guiando no solo sus pasos, sino también sus decisiones. Esta es la prueba de la voluntad, susurró William nuevamente. Lo que estamos enfrentando no es el vacío físico, sino el vacío de nuestra propia incertidumbre. Es nuestra voluntad lo que nos llevará a la luz. En ese momento, el descenso cesó abruptamente, y ambos sintieron como si fueran elevados por una fuerza invisible. La oscuridad desapareció, y la luz de la estrella se intensificó, llenando el espacio con una claridad que parecía ser mucho más que simplemente visual. Era una claridad de comprensión, como si todo lo que habían experimentado hasta ahora hubiera sido una preparación para este momento. La estrella ya no era solo un objeto luminoso. Ahora, era una manifestación de su propia voluntad, una luz interna que brillaba con la fuerza de su decisión de avanzar, a pesar del vacío, a pesar de las sombras. Hemos superado la prueba, dijo Ben, su voz llena de asombro. La voluntad es lo que nos ha traído hasta aquí. William sonrió, aliviado pero también profundamente tocado por la experiencia. Y lo que está por venir dependerá de nuestra capacidad para seguir adelante, sin importar cuán oscura parezca la senda. Capítulo 11. La revelación del corazón. El aire en la caverna había cambiado, y con él, la atmósfera de la experiencia que vivían William y Ben. Después de haber enfrentado la prueba de la voluntad, la sensación de que algo más grande que ellos mismos estaba en juego se hizo más evidente. El resplandor de la estrella, que antes los guiaba, ahora parecía haberse transformado en algo más profundo. La luz que irradiaba no solo iluminaba el camino, sino que tocaba sus corazones, trayendo consigo una revelación interna que ninguno de los dos esperaba. Al principio, no pudieron identificar qué era lo que había cambiado. Al caminar por el angosto pasillo de la caverna, el eco de sus pasos parecía más distante, como si estuvieran atravesando un umbral invisible. Las paredes que antes parecían sólidas y bien definidas ahora se desvanecían lentamente en el aire, como si fueran vapor. El entorno comenzó a transformarse en una suerte de sueño etéreo, y lo que parecía ser una simple exploración de la caverna se convirtió en una odisea del alma. ¿Lo sientes?, preguntó Ben, mirando a su alrededor, como si tratara de ver más allá de lo visible. William asintió lentamente. Lo siento, pero no estoy seguro de qué es. En ese momento, la luz de la estrella comenzó a aumentar su intensidad, pero en lugar de cegarlos, envolvía el espacio con una suavidad reconfortante. Cada rincón de la caverna parecía brillar con una luz interna, como si la propia tierra estuviera viva y compartiera su sabiduría. Fue entonces cuando entendieron lo que estaba sucediendo. La estrella ya no era simplemente una guía, sino una manifestación de la verdad interior que ambos debían descubrir. La estrella ha venido a revelarnos algo más, murmuró William, sus palabras llenas de asombro. Ben, aunque igualmente cautivado, no podía evitar sentir un nudo en su pecho. Algo dentro de él comenzaba a desbloquearse, y la emoción que sentía parecía provenir de un lugar profundo y oculto dentro de su ser. Era como si la luz de la estrella estuviera tocando su alma misma, revelando aspectos de sí mismo que nunca antes había considerado. Es como si estuviéramos siendo guiados hacia lo más profundo de nuestro ser, dijo Ben, intentando comprender la magnitud de lo que experimentaba. Pero, ¿qué es lo que debemos descubrir aquí? William caminó unos pasos más hacia adelante, observando cómo las paredes de la caverna comenzaban a desvanecerse aún más, como si se disolvieran en el aire. La luz de la estrella continuaba brillando con una claridad que no era de este mundo, y sus pensamientos se mezclaban con la sensación de algo antiguo y trascendental. Se dio cuenta de que la caverna ya no era solo un espacio físico, sino un espejo de su propio interior, un lugar donde las emociones, las creencias y las decisiones más profundas de su ser se reflejaban. Quizás no estemos aquí solo para entender la estrella, reflexionó William en voz baja. Tal vez estemos aquí para comprender lo que esa luz nos revela dentro de nosotros mismos. Ben lo miró y, por primera vez en mucho tiempo,
Sintió que la duda que lo había acompañado durante todo el viaje comenzaba a desvanecerse. La estrella, en su luz abrumadora, estaba revelando una verdad que no tenía nada que ver con lo que veían en el exterior, sino con lo que había estado oculto en sus corazones. Era una verdad que no requería palabras ni explicaciones, solo la experiencia directa. La atmósfera, ahora impregnada de esa luz intensa, les ofreció una visión inesperada. Ante ellos, apareció una figura que parecía ser un reflejo de sí mismos, pero con una claridad que nunca habían experimentado antes. No era una persona física, sino una representación de su propia esencia, la parte más profunda y verdadera de quienes eran. La figura los miraba fijamente, sin juicio ni compasión, simplemente observando. «¿Qué es esto?», preguntó Ben, con la voz temblorosa. «Es la revelación del corazón», respondió William, reconociendo lo que estaban presenciando. «Lo que estamos viendo no es una proyección externa, sino una manifestación de nuestra propia verdad. Cada uno de nosotros tiene un reflejo interior que, al igual que la estrella, debe ser reconocido y comprendido». A medida que la figura de luz se acercaba, una sensación de paz los envolvió. Era como si la estrella y la figura fueran una misma entidad, un símbolo de la revelación interna que ambos necesitaban experimentar. La luz, ahora suave y reconfortante, comenzó a penetrar aún más profundamente en sus mentes, liberando pensamientos, recuerdos y emociones que habían estado almacenados en lo más profundo de sus corazones. «Esta es la verdad que hemos estado buscando», susurró William. «La estrella nos ha guiado hasta aquí, pero lo que realmente necesitamos descubrir es lo que yace en nuestro interior». Ben se quedó en silencio, asimilando las palabras de William. Comprendió que la estrella no solo los había guiado a través de la oscuridad física de la caverna, sino que los había llevado hacia la oscuridad interna de sus propios corazones, donde las respuestas que buscaban ya estaban almacenadas, esperando ser reconocidas. La figura, que ahora se había fusionado con la luz de la estrella, les dio un último mensaje antes de desaparecer en el aire. Solo cuando acepten la verdad dentro de sí mismos podrán entender la verdad del mundo que los rodea. William y Ben permanecieron en silencio por un largo momento, procesando lo que acababan de experimentar. Aunque el entorno físico había vuelto a la normalidad, algo había cambiado en ellos para siempre. Habían tocado una parte de sí mismos que nunca antes habían reconocido, y esa revelación los acompañaría en los días venideros. «Lo que hemos visto aquí no es un final», dijo William finalmente. «Es un comienzo. La estrella nos ha mostrado lo que necesitamos para continuar nuestro viaje». Ben asintió, y aunque aún sentía la enormidad de lo que acababan de vivir, sabía que ahora comprendía algo mucho más profundo. La verdad no estaba en lo que veían a su alrededor, sino en lo que llevaban dentro de sus corazones. La estrella solo los había ayudado a descubrirlo. Capítulo 12. La prueba final. La caverna había comenzado a cerrarse detrás de ellos, como si la estrella, al haber cumplido su misión, decidiera guiarles hacia el final del camino. Aunque las paredes que los rodeaban parecían desvanecerse, el eco de sus pensamientos seguía resonando, como un recordatorio de lo vivido en su interior. La visión de la estrella, ahora más tenue pero aún brillante, parecía alejarlos de la oscuridad y acercarlos a un destino incierto. William y Ben continuaron su caminata, sin saber a dónde los llevaría este nuevo paso. La luz de la estrella había cambiado, y ya no era la misma que les había guiado al principio. Había algo en ella que ahora parecía tener un propósito más definido, un objetivo más concreto que alcanzaban a intuir sin poder describirlo con palabras. La sensación de estar a punto de enfrentar la última prueba de su viaje era palpable. «¿Lo que hemos vivido hasta ahora es solo un preludio?», preguntó Ben, con una ligera incertidumbre en su voz. William, más seguro que nunca de lo que estaba por venir, lo miró con seriedad. «Es solo el principio, Ben. Cada uno de nosotros ha sido preparado para lo que viene, aunque no sepamos con exactitud lo que será». En ese instante, la estrella se detuvo frente a ellos, suspendida en el aire con una luz tan intensa que los cegó momentáneamente. Una sensación de quietud se apoderó de la caverna, y aunque parecía que el tiempo había dejado de avanzar, ambos sabían que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. De repente, la figura de la estrella se transformó ante sus ojos, tomando la forma de una puerta dorada que flotaba en el aire. La puerta, en su apariencia resplandeciente, no parecía ser de materia sólida, sino un portal que conectaba dos mundos, el de la luz y el de las sombras, el de lo conocido y lo desconocido. «¿Qué significa esto?», preguntó Ben,
su voz entrecortada por la emoción. William caminó hacia la puerta, sintiendo una fuerza inexplicable que lo atraía hacia ella. No podía evitarlo, y al mismo tiempo, no quería detenerse. Era como si algo dentro de él lo empujara a cruzar ese umbral, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera una preparación para lo que estaba al otro lado. «Es la prueba final», respondió William, mirando fijamente la puerta. «Solo aquellos que han alcanzado la verdad en su corazón pueden cruzar este umbral. Pero no es un umbral físico, es un umbral interior, un paso hacia una transformación que no tiene marcha atrás». Ben lo miró con asombro, sin saber si debía seguirlo o retroceder. El miedo comenzó a surgir, como una sombra que acechaba en la oscuridad, pero la confianza en William lo mantenía firme. Habían recorrido este camino juntos, y aunque no sabían qué les esperaba, sabían que debían continuar. «¿Estamos listos?», preguntó Ben, casi en un susurro. William asintió con la cabeza. «Creo que lo estamos. Hemos recorrido un largo camino, y cada paso nos ha llevado más cerca de comprender lo que somos realmente. Este es el último paso, Ben». No hay marca atrás. Con esas palabras, ambos dieron un paso hacia la puerta dorada, que comenzó a abrirse lentamente ante ellos. Un viento suave comenzó a soplar desde el umbral, como si el portal mismo respirara, invitándolos a entrar. Al cruzar, una intensa luz los envolvió, pero no era una luz cegadora. Era una luz llena de calidez, como si fueran abrazados por el sol después de haber caminado bajo la tormenta. De alguna manera, todo su ser se sintió transformado, como si se estuvieran purificando. La luz fue reemplazada por un silencio profundo, un silencio que resonaba más fuerte que cualquier sonido. Al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que no estaban en la misma caverna en la que habían estado antes. Ahora, se encontraban en un paisaje vasto y abierto, donde la naturaleza parecía vibrar con vida en cada rincón. El cielo, de un azul profundo, estaba libre de nubes, y la tierra bajo sus pies era sólida y firme, como si fuera una extensión de su propio ser. «¿Qué es este lugar?», preguntó Ben, mirando a su alrededor con asombro. William observó el horizonte, sintiendo una paz y serenidad que nunca había experimentado antes. «Es el lugar de la transformación», dijo con una voz tranquila. «Aquí es donde dejamos atrás lo que éramos para abrazar lo que somos. La estrella no nos ha llevado aquí solo para mostrarnos un nuevo mundo, sino para mostrarnos nuestra propia verdad, nuestra propia esencia». Al mirar más de cerca, comenzaron a ver figuras a lo lejos, sombras que se desvanecían en la luz, pero cuya presencia se sentía como una compañía silenciosa. Estas figuras representaban las partes de sí mismos que aún no habían comprendido completamente, aspectos de su alma que necesitaban ser aceptados y abrazados antes de seguir adelante. Había algo reconfortante en saber que no estaban solos en este proceso, que cada paso que daban estaba acompañado por la presencia de aquellos que ya habían trascendido. «Cada uno de nosotros tiene un camino único», continuó William. «Pero en este lugar, todos somos uno. Todos hemos atravesado el umbral hacia la verdad, y es aquí donde nuestro verdadero viaje comienza». La sensación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, los envolvía como una manta cálida. Sabían que aún quedaba mucho por descubrir, pero ahora tenían la certeza de que la estrella había cumplido su misión. Ellos mismos eran ahora la luz que había estado buscando. Y mientras la puerta dorada comenzaba a cerrarse detrás de ellos, William y Ben avanzaron juntos, sabiendo que la última prueba había sido superada, y que la verdadera transformación, la más profunda de todas, acababa de comenzar. Capítulo 13. La revelación del sendero. El paisaje a su alrededor era ahora diferente. El aire, fresco y vibrante, cargaba consigo una sensación de paz profunda. William y Ben se encontraron en un valle donde todo parecía estar en su lugar. La hierba que cubría el suelo se mecía suavemente con la brisa, y las montañas en el horizonte formaban un círculo protector, como si todo en el universo hubiera sido dispuesto para este preciso momento. La luz no era la de la estrella que los había guiado, sino una luz que provenía de dentro de ellos mismos, reflejándose en cada objeto y en cada rincón de la vasta extensión ante sus ojos. La paz que sentían era absoluta, y por un momento, ninguno de los dos dijo una palabra. Solo estaban allí, contemplando la serenidad que los rodeaba, comprendiendo que ya no estaban en el mismo lugar donde habían comenzado su viaje. Era un nuevo mundo, pero, al mismo tiempo, todo les resultaba familiar. Finalmente, Ben rompió el silencio.
¿Es esto lo que hemos estado buscando todo el tiempo?, preguntó, mirando a su alrededor. Su voz estaba llena de asombro, como si no pudiera creer lo que veía. William asintió, pero sus ojos estaban enfocados en algo más allá del horizonte, algo que aún no podían ver. Sí, es lo que buscábamos. Pero es más que solo este lugar. Es una comprensión, una revelación. Ben frunció el ceño. ¿Una revelación? ¿Qué significa eso? Lo que estamos viendo no es solo el mundo físico, explicó William, con un tono profundo y reflexivo. Es la manifestación de lo que hemos llegado a comprender en nuestro interior. Cada paso que dimos hasta aquí, cada lección aprendida, nos ha conducido a este momento. Y lo que estamos viendo no es solo un valle y montañas. Es un reflejo de nuestra propia transformación. Ben observó con atención, intentando comprender las palabras de William. A medida que caminaban por el valle, comenzaron a ver figuras que surgían de la nada, como sombras que cobraban vida en la luz. No eran figuras humanas, sino representaciones de lo que habían dejado atrás. Miedos, dudas, errores, y todo lo que les había impedido avanzar en su viaje anterior. ¿Son esos nuestros miedos?, preguntó Ben, señalando una de las figuras que se desvanecía en la luz. William asintió. Sí, son los aspectos de nosotros mismos que tememos enfrentar. Pero aquí, en este lugar, no hay lugar para el miedo. Todo lo que temíamos ya no tiene poder sobre nosotros. Esas sombras solo existen mientras no las enfrentemos. Ben observó las sombras disolverse ante ellos, como si las figuras se desintegraran en el aire, y una sensación de ligereza lo invadió. Era como si el peso de sus propios temores se hubiera esfumado, dejándolo libre de todo lo que antes lo había atado. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Ben, su voz llena de una mezcla de curiosidad y esperanza. Ahora, respondió William, mirando el horizonte una vez más, es cuando el verdadero viaje comienza. Hemos llegado aquí no solo para ver el mundo que nos rodea, sino para ver nuestro propio ser. Hemos atravesado un portal, y lo que hemos dejado atrás son los límites que nos imponíamos. Ahora, somos libres. Mientras caminaban juntos, la luz que los rodeaba parecía volverse más intensa, y la conexión entre ellos se fortaleció. No solo compartían un destino, sino que también compartían una verdad que se revelaba ante sus ojos. El viaje no solo había sido hacia un lugar físico, sino hacia su propia esencia. De repente, una nueva figura apareció ante ellos. Esta vez, no era una sombra ni una forma difusa, sino una figura luminosa que parecía tener un rostro familiar, pero que no podían identificar con claridad. La figura le sonrió, y aunque no dijo palabra alguna, la sensación de que la figura los conocía, los había estado esperando, era inconfundible. ¿Quién eres?, preguntó Ben, acercándose lentamente. La figura, con una calma absoluta, señaló el cielo, y en el instante en que lo hizo, una línea de luz comenzó a trazarse desde lo más alto, bajando hasta donde ellos se encontraban, creando un sendero iluminado que parecía extenderse por todo el valle. Este es el sendero que deben seguir, dijo la figura con una voz profunda y serena. Es el sendero que todos deben recorrer para llegar a la verdadera comprensión de sí mismos. No hay atajos, no hay caminos fáciles. Cada paso en este sendero será una revelación. Pero si lo siguen con el corazón abierto, encontrarán lo que han estado buscando todo este tiempo. William y Ben miraron el sendero, y sin decir una palabra más, comenzaron a caminar hacia él. No había miedo, solo un profundo sentido de certeza. Sabían que, aunque aún quedaba mucho por aprender y descubrir, este era el camino que debían recorrer. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, y la luz dorada se reflejaba en cada rincón del valle, haciendo que todo brillara con una intensidad que solo podían comprender en lo más profundo de su ser. La estrella que los había guiado hasta allí ya no estaba, pero la luz que habían encontrado dentro de ellos mismos brillaba con más fuerza que nunca. «Lo hemos logrado», dijo Ben, con una sonrisa en su rostro. «Sí», respondió William, mirando al frente con determinación. «Pero esto es solo el comienzo». Capítulo 14. La transformación interna. William y Ben siguieron el sendero de luz que se extendía ante ellos. La figura luminosa había desaparecido, pero su presencia permanecía en el aire, como una guía invisible que los impulsaba a continuar. El sendero era largo y sinuoso, y el paisaje a su alrededor parecía cambiar constantemente. A veces, las montañas se alzaban majestuosas a su lado, otras veces el sendero se abría en un campo verde,
donde flores de colores vibrantes crecían sin cesar. Cada paso que daban en este camino parecía llevarlos más lejos de lo que conocían, y más cerca de algo mucho más grande que ellos mismos. A medida que avanzaban, los dos amigos empezaron a notar algo extraño. No solo el paisaje cambiaba, sino que algo dentro de ellos comenzaba a transformarse. En los primeros momentos, pensaron que se trataba de una ilusión, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. El aire que respiraban estaba cargado de algo intangible, algo que no podían describir con palabras, pero que sentían profundamente. Era como si cada uno de sus sentidos estuviera siendo afinado, como si estuvieran comenzando a ver y escuchar algo que antes les había sido invisible. ¿Sientes eso?, preguntó Ben, deteniéndose por un momento y mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Es como si todo estuviera más claro. Como si algo dentro de mí hubiera despertado. William asintió lentamente, comprendiendo perfectamente lo que Ben quería decir. Es el poder de este lugar, explicó. No es solo el paisaje lo que está cambiando. Somos nosotros los que estamos cambiando. Este camino no solo nos está llevando a un lugar físico, sino a un lugar dentro de nosotros mismos, un lugar que siempre ha estado ahí, pero que nunca habíamos visto antes. Ambos continuaron caminando, ahora más conscientes de la transformación que estaba ocurriendo dentro de ellos. El tiempo parecía haber perdido su significado, y con cada paso sentían una mayor conexión entre sí, con el mundo que los rodeaba y con algo mucho más grande que todo eso. Cada sonido, cada olor, cada resplandor parecía tener un propósito, como si todo estuviera interconectado en una danza cósmica que se desplegaba ante ellos. A medida que el camino se adentraba en un bosque denso, una calma profunda se apoderó de ellos. Los árboles, altos y frondosos, parecían susurrar secretos a medida que el viento pasaba a través de sus hojas. Ben y William se miraron, sin decir una palabra, pero ambos sabían que algo estaba por suceder. El aire estaba impregnado con una energía vibrante, y aunque no podían ver lo que venía, sabían que el siguiente paso sería decisivo. Es extraño, dijo Ben, con un tono de reflexión. Antes de este viaje, siempre había sentido que algo me faltaba, como si estuviera buscando algo sin saber qué. Pero ahora, aquí, siento que estoy descubriendo lo que siempre he buscado, lo que siempre he sido. Exactamente, respondió William. No es un descubrimiento en el sentido tradicional. Es más bien un recuerdo, una revelación de algo que ya sabíamos en lo más profundo de nuestro ser. Este sendero no está destinado a enseñarnos algo nuevo, sino a recordarnos lo que siempre hemos sido. De repente, el camino se abrió hacia un claro en el bosque. En el centro del claro, había una roca grande, que parecía estar esperando su llegada. La roca, aunque inmóvil, emitía una energía palpable, como si fuera un punto de convergencia de todo lo que había ocurrido hasta ese momento. William y Ben se acercaron a la roca con cautela, sintiendo que este era un punto crucial en su viaje. Cuando llegaron a su lado, un destello de luz los envolvió, y por un instante, el mundo entero pareció detenerse. No había sonido, ni movimiento, solo una paz infinita. Era como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido. Este es el lugar, dijo William, su voz resonando con una claridad que no había tenido antes. Es aquí donde todo lo que hemos experimentado hasta ahora se encuentra. Esta roca no es solo una roca. Es el símbolo de todo lo que hemos sido y de todo lo que podemos llegar a ser. Al tocarla, nos estamos tocando a nosotros mismos. Ben, con la mirada fija en la roca, extendió la mano y la tocó suavemente. En ese momento, una corriente de energía lo atravesó, y una oleada de comprensión lo invadió. Era como si una parte oculta de su mente, una parte que había permanecido cerrada durante tanto tiempo, se hubiera desbloqueado. La luz que los rodeaba parecía intensificarse, y Ben entendió que no solo se trataba de un viaje hacia un lugar físico, sino de un viaje hacia su verdadero yo. Siento todo, murmuró Ben, con la voz temblorosa. Es como si todo tuviera sentido ahora. Como si todo se hubiera alineado. Es el poder de la revelación, dijo William, con una sonrisa serena. Es el despertar de nuestra conciencia, el descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza. Lo que estamos experimentando no es solo un cambio en nuestro entorno, es un cambio dentro de nosotros. Estamos siendo transformados. Y, en ese instante, ambos sabían que ya no podían regresar a lo que eran antes de este viaje. Lo que habían descubierto en su interior era demasiado grande,
demasiado profundo, como para ser ignorado. La transformación que había comenzado en el momento en que decidieron seguir el sendero había alcanzado su punto culminante. Ahora, no había vuelta atrás. Este es el verdadero comienzo, dijo William, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Lo que hemos encontrado aquí es solo el principio de lo que está por venir. No importa lo que suceda, ya no somos los mismos. Y eso es lo más importante. Ben asintió, su rostro iluminado por la luz que aún los rodeaba. Nunca imaginé que un viaje como este cambiaría todo en mí. Pero ahora sé que todo lo que hice me llevó hasta aquí, y aquí es donde empiezo de nuevo. Capítulo 15. El último umbral. El sol ya se había puesto, y la oscuridad comenzaba a envolver todo a su alrededor. Sin embargo, la luz interna que William y Ben habían descubierto en su viaje nunca había sido tan intensa. Al mirar alrededor, no vieron nada que los pudiera atemorizar. Todo parecía estar en calma, como si el mundo entero estuviera en un profundo estado de descanso, esperando algo. ¿Qué es lo siguiente?, preguntó Ben, su voz calmada pero llena de expectación. Lo hemos recorrido todo, lo hemos entendido todo, pero ¿qué más queda? William se detuvo y, con una mirada profunda, observó el horizonte. Sabía que la respuesta no venía de afuera, sino de su interior. Ya no estaban buscando algo más allá de ellos. El verdadero viaje había sido dentro de ellos mismos, y ahora, al final de este sendero, se trataba solo de aceptar lo que ya sabían, lo que ya sentían. Quizás lo que falta no es algo más que un paso más hacia nuestra verdad, respondió William. No es un nuevo lugar, ni una nueva aventura. Es solo un último umbral que tenemos que cruzar, el umbral de la aceptación total de lo que somos. Ben lo miró, aún procesando las palabras de su amigo, y sintió que, en ese momento, todo lo que había vivido hasta entonces cobraba sentido. Habían recorrido un camino largo, uno lleno de desafíos y momentos de duda, pero al llegar aquí, a este último umbral, ya no había nada que temer. Habían descubierto que todo lo que necesitaban estaba dentro de ellos mismos. Entonces, ¿este es el final?, preguntó Ben, aún buscando una respuesta. El viaje ha terminado. No es un final, respondió William, con una sonrisa serena. Es solo una nueva etapa. Lo que hemos recorrido hasta aquí nos ha mostrado lo que somos, lo que podemos llegar a ser, pero lo más importante es que nos ha mostrado lo que ya está dentro de nosotros. No necesitamos buscar más allá de este punto. Solo necesitamos ser. Un suave viento comenzó a soplar a su alrededor, y las estrellas comenzaron a brillar con más intensidad en el cielo. Los dos amigos permanecieron en silencio, absorbiendo la paz que los rodeaba. La luz que emanaba de ellos mismos parecía fusionarse con el paisaje, como si fueran parte de todo lo que existía. En algún momento, todo lo que hemos experimentado aquí se convertirá en parte de nuestro ser, dijo William, mirando hacia las estrellas. Las enseñanzas, las revelaciones, las lecciones que hemos aprendido no nos dejarán. Forman parte de nosotros. Y aunque este viaje termine, lo que hemos ganado será eterno. Ben asintió, comprendiendo finalmente lo que su amigo quería decir. El viaje nunca había sido sobre un destino externo, sino sobre el proceso de transformación interna que los había llevado a entender su verdadera esencia. Lo que realmente importaba no era el final del camino, sino la constante evolución y el crecimiento que habrían de experimentar a lo largo de sus vidas. Lo que hemos encontrado aquí no lo perderemos, dijo Ben, con una confianza renovada. Lo llevaremos con nosotros, a donde sea que vayamos. Este viaje ha sido un despertar, y ahora entendemos que no hay vuelta atrás. Somos más de lo que pensábamos. William sonrió con orgullo, satisfecho con lo que ambos habían logrado. Sabía que, en ese preciso momento, habían alcanzado la paz interior que muchos buscan durante toda su vida. Y aunque el camino ante ellos podría ser incierto, ahora sabían que nada podría alejarlos de lo que habían descubierto en su interior. Así es, respondió William. Y ahora, es momento de seguir adelante, de vivir con esa verdad que hemos encontrado y de compartirla con el mundo. Porque lo que hemos experimentado aquí, lo que hemos aprendido, no es solo para nosotros. Es para todos. Ambos caminaron en silencio, sabiendo que la aventura había llegado a su fin, pero que su propósito real apenas comenzaba. La transformación que habían experimentado no era el final de un viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que vivirían con una mayor conciencia,
con una mayor comprensión de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Y al final, sabían que ese era el propósito de su existencia, no solo encontrar la verdad, sino vivirla. Y así, después de todo lo vivido, hemos llegado al final de este extraordinario viaje. Un viaje que no solo fue una travesía a través de paisajes y desafíos, sino un profundo recorrido hacia nuestro interior. Como hemos visto, a veces el verdadero destino no se encuentra en un lugar físico, sino en la transformación que experimentamos dentro de nosotros mismos. William y Ben, al igual que todos nosotros, nos enseñan que cada uno tiene un sendero único hacia la verdad, pero que todos podemos encontrar esa paz que tanto buscamos, si nos atrevemos a mirar dentro de nosotros. Este capítulo marca el cierre de la historia que compartimos, pero el mensaje sigue vivo. Cada lección aprendida en este relato tiene el poder de inspirarnos en nuestra vida diaria. Como ellos, todos podemos encontrar esa chispa interior que nos impulsa hacia la verdadera realización personal. Ahora, es tu turno de continuar con tu propio viaje. La sabiduría no es algo que se termina, sino algo que se comparte y se vive. Si te has sentido tocado por esta historia, si las enseñanzas de William y Ben han dejado una huella en tu corazón, te invito a que apoyes este canal. Tu suscripción, tus likes y tus comentarios son lo que permiten que más personas puedan disfrutar de este tipo de contenido transformador. Al suscribirte, no solo formas parte de nuestra comunidad, sino que también te aseguras de que no te pierdas las nuevas historias que tenemos preparadas para ti. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos capítulos y relatos. Si este viaje te ha inspirado, te invito también a compartirlo con quienes crees que podrían necesitar un poco de sabiduría y reflexión en su vida. La verdadera magia ocurre cuando compartimos lo que aprendemos con los demás. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este camino. Gracias por ser parte de Audio Mentores. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el vasto universo del conocimiento y la introspección.